Estar con ustedes como siempre aquí en el Noticiero Matutino y efectivamente, como lo menciona Cecia, los homicidios siguen siendo un gran desafío para el país y la presentación de hoy vamos a tratar de desmenuzar un poco el tema porque además esta semana el Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Autónoma de Honduras presentó su característico boletín de muertes violentas y ahí se habla un poco de cómo evolucionó el tema de los homicidios para el año 2023. Entonces, primero vamos a ver cómo evolucionó en 2023 y luego vamos a cerrar poniendo en contexto en Centroamérica, cómo están los homicidios. Entonces, primero empezamos explicando un poco quiénes contribuyen a elaborar ese documento, porque es un boletín que se arma todos los años y no es tan fácil solo como decir, bueno, en tal noticia salió que mataron a tal o cual persona y eso lo registramos como homicidio. No, hay varias instituciones que confluyen para que entre todas digan, ok, este es un homicidio y lo vamos contabilizando. Y ustedes pueden ver en pantalla que ahí participa la Autónoma a través del Observatorio Nacional de la Violencia, la Dirección General de Medicina Forense, el Registro Nacional de las Personas y la Policía Nacional. Entonces ahí hay una coincidencia entre los datos que recopilan todos. Ahora, ¿qué entender por homicidio para entender cuántos homicidios ha habido históricamente y sobre todo para 2023, que es el informe que se publicó este año? Bueno, homicidio, según el boletín, es una muerte violenta, intencional, provocada por un agresor. Ahora, en pantalla podemos ver la evolución histórica de los homicidios desde el año 2004. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en 2004 se registraron 2.155 homicidios en Honduras. Eso, años después, casi 8 años después, Honduras se convirtió en uno de los países más violentos del mundo, si no el más violento del mundo. Ustedes pueden ver, 2011 y 2012 se registraron 7.104 homicidios y luego 7.172 homicidios. Luego bajó sustancialmente a través de los años, vemos ya en 2015 que va cayendo el pico, pero entre 2018, 2019 hasta los últimos 3 o 4 años se ha mantenido en una variación similar. Para el año pasado bajó un poco la tasa de homicidios. Vemos que de 2022 a 2023, según los datos que recopila el Observatorio Nacional de la Violencia, habría bajado. Se registraron 3.361 homicidios. Ahora, vean ustedes el dato de abajo. Entre 2004 y 2023 se registraron 90.388 homicidios en Honduras. Ahora, viendo un poco qué departamentos fueron aquellos donde más homicidios se registró, ustedes los ven en la parte de arriba de la pantalla, Francisco Morazán, Cortés, que son los 2 departamentos con más habitantes en el país, Olancho, Colón, Lloro y Comayagua. Y aquí hay 2 cifras importantes para poner en contraste. Primero, que el departamento donde más homicidios hubo fue Cortés, con 555. Pero usted ve al otro lado, el recuadro azul, que la tasa de homicidios más grande que hubo en el país fue en Colón. Y esto es por una aritmética sencilla. Es las cifras que están en la parte de abajo, es decir, la proporción de homicidios por habitante. Por ejemplo, en Cortés, que fue el departamento con más homicidios, fueron 555 casos de homicidios, pero ahí hay una proporción de habitantes de 1.8 millones de habitantes. Pero si usted ve luego Colón, que es el departamento con la mayor tasa de homicidios, fueron 259 casos, pero ahí la población es de 360.000. Entonces se ve la proporción entre el número de homicidios y el número de habitantes. Y eso da como resultado la tasa de homicidios. Por eso Colón es el departamento con la tasa más grande de homicidios, pero Cortés es el departamento con más homicidios. Ahora, el rango de edad de personas que más es víctima de homicidios, en realidad podríamos decir que son los jóvenes los que más sufren o los que son más víctimas de homicidios. Vean que el 60% aproximadamente de homicidios se concentró en personas con edades de 20 a 39 años. Y más concretamente, la mayor tasa de homicidios o el mayor número de homicidios fue entre jóvenes de 25 a 29 años. Luego vean también la cifra de arriba, mujeres y hombres. En 2023 fallecieron por homicidio 2.949 hombres y 411 mujeres. Ahora, eso es diferente, y eso lo vamos a hablar en otro momento, la distinción entre homicidio y femicidio. Homicidio es la muerte intencional violenta, pero el femicidio es la muerte intencional violenta de una mujer por razón de ser mujer. Y eso ya es otra cifra que la vamos a ver otro día. Luego vean ustedes cuál fue el instrumento que más se usó para cometer un homicidio.
la mayoría abrumadora de casos fueron armas de fuego. Ustedes ven que 2.405 casos de homicidio fueron por el uso de arma de fuego. Luego, arma blanca 520 y arma contundente 201. Arma contundente son aquellas armas o instrumentos que son grandes, largos, que por medio de un golpe es capaz de matar a una persona. Y ahí podríamos hablar de toletes, machetes, etc. Y luego, ¿qué fue lo que motivó los homicidios? En su mayoría fueron ajuste de cuentas, 976 casos. Luego, riñas personales, interpersonales, 415 y homicidios relacionados con maras, 205. Entonces, con esta premisa, y me gustaría preguntarles a ustedes, a Carolina y don Eduardo, ¿por qué creen que se dan los homicidios? O sea, ¿cuáles creen que son los motivos que más causan homicidios en el país? Y después les enseño qué es lo que se ha registrado en las investigaciones de organismos internacionales. ¿Cuáles creen que son las causas? Crimen organizado podría ser una de las principales causas que ha hecho que la pelea de territorios, problemas entre diferentes bandas, permite el asesinato, el aumento de asesinatos en el país. Ok, ese es uno. Carolina. El tema de también los conflictos que los jóvenes se involucran en tema de maras y pandillas, y lo que me manifestabas, que sobre todo son muchos jóvenes los que han muerto en estas estadísticas que nos estás presentando. Tiene que ver también ahí el desempleo. El desempleo es un factor importante porque hay gente que se desespera, se ansía y lo lleva a cometer irregularidades como asesinar personas. Y hay varios elementos ahí. El otro tema es la inseguridad. Sí, que por desempleo van adquiriendo compromisos que terminan obligando. La inseguridad también y la impunidad. Porque aquí usted oye que matan y usted nunca mira que hay gente responsable de que cometió el delito. Y al reinar la impunidad no hay temor por los responsables. Bueno, ustedes han despertado varios temas, muchos efectivamente están, vean ustedes en pantalla, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo internacional, dice que en su mayoría los homicidios en Honduras se deben a episodios de conflictividad social. Somos un país bastante conflictivo socialmente, criminalidad organizada, narcotráfico, también problemas personales, incluso problemas de pareja se mencionan, y narcotráfico. Entonces es un amplio repertorio. Don Eduardo mencionó desempleo e impunidad. Esas son dos causas estructurales que las vamos a ver en otro momento porque van muy a la raíz de cómo funciona la sociedad. Y para cerrar ya este segmento, bueno, pongamos en contexto. Está Honduras, se supone que bajó la tasa de homicidios, pero ¿cómo estamos en comparación en Centroamérica? E inclusive metimos México. Y ustedes ven en la gráfica que aun cuando históricamente en los últimos 10 años ha bajado la tasa de homicidios, seguimos siendo el país con la tasa de homicidios más grande en Centroamérica. O sea, es mucho más grande que el resto. Vean Costa Rica, la tasa es de 12.8 por cada 100,000 habitantes. Panamá 11.3, El Salvador 7.8. Obviamente habría que hacer un análisis de caso por caso. Y vean el caso de México. México tiene más de 100 millones de habitantes. En Honduras somos 9 millones. Y en México la tasa por cada 100,000 es menor que la de Honduras. Entonces, somos y hemos sido un país violento. Ha bajado, se supone, la tasa de homicidios, pero sigue siendo bastante alta. Aún así continúa altísimo, muy elevado. Alta. Rafa, el segundo país de Latinoamérica es Honduras, pero ¿cuál es el primero? Bueno, históricamente, por lo menos en los últimos 10 años se ha hablado de Haití. Haití y Honduras como algunos de los países más violentos, pero también habría que ver el caso. Bueno, es que El Salvador en su momento fue, junto con Honduras, uno de los países más violentos, pero luego vino el efecto Bukele. En otro momento vamos a hablar de eso. Pero Haití y Honduras se han mencionado entre los países más violentos del continente, que ahí incluye América Latina y el Caribe, por supuesto. ¿Al nivel de la región de Centroamérica? A Honduras. De hecho, lo vemos en pantalla. Honduras a nivel Centroamérica es el país con la tasa más alta, aun cuando ha bajado. Y aún en comparación de México, que, o sea, nosotros tenemos 9 millones de habitantes, México son más de 100 millones, pero en la proporción de homicidios por cada 100,000 habitantes, en cuanto al número total de habitantes, Honduras supera a México. Entonces, somos un país violento. Por eso es que no es sorpresa que veamos tantos episodios de violencia, porque lastimosamente es parte de cómo ha funcionado la sociedad y eso tiene raíces estructurales, ¿verdad? Que algunas las mencionaron ustedes y las vamos a ver en otro momento. Hoy quisimos analizar las cifras. Luego, en otro momento, vamos a irnos a las causas más estructurales. Y bueno, también adelantarle a nuestros televidentes que, bueno, en el marco de toda esta cobertura,
que HCH está haciendo en nuestras fiestas patrias, en la celebración. Bueno, vamos a estar también dando algunos datos históricos el fin de semana para que entendamos por qué debemos sentirnos orgullosos de ser hondureños, pero en qué ha consistido el proceso de independencia política histórica. Así que también vamos a estar en estos próximos días hablando un poco de eso. Bueno, muchas gracias.